¿Sabías que una de las ciudades más esplendorosas del mundo, un faro de conocimiento y cultura, cayó en una sola noche por la audacia de un puñado de valientes? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la Córdoba del siglo XIII, una ciudad que era la joya de Al-Ándalus, el corazón palpitante de un imperio. Imagina sus calles bulliciosas, sus bibliotecas llenas de sabiduría, la majestuosa mezquita brillando bajo el sol andaluz. Era un centro de ciencia, arte y comercio que deslumbraba a toda Europa, pero en el horizonte los vientos del cambio soplaban con fuerza. Tras la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el poder almohade en la península ibérica se resquebrajó. Los reinos cristianos del norte, liderados por figuras como Fernando III, el Santo, rey de Castilla y León, vieron una oportunidad única. La reconquista, ese largo proceso de siglos, entraba en una fase acelerada. Para ellos, Córdoba no era solo una conquista más, era un símbolo. Recuperar la antigua capital visigoda significaba restaurar un orden perdido, un golpe moral y estratégico de incalculable valor. La situación dentro de Córdoba era un polvorín a punto de estallar. Las luchas internas por el poder habían debilitado la autoridad central. Diferentes facciones se disputaban el control, creando un clima de inestabilidad y desconfianza. Ibn Hud, el señor de Murcia, intentaba unificar los restos de Al-Ándalus bajo su mando, pero su autoridad era frágil y contestada. La población cordobesa vivía en una constante incertidumbre, atrapada entre las ambiciones de sus propios líderes y la amenaza creciente de los ejércitos cristianos que se acercaban cada vez más a sus murallas. La ciudad, aunque todavía magnífica, estaba en el umbral de una transformación histórica que cambiaría su destino para siempre. En este ambiente cargado de tensión, surgió un grupo de hombres que se convertirían en los protagonistas inesperados de esta historia. Se les conocía como los adalides, líderes de las incursiones fronterizas, hombres duros y acostumbrados a la vida en la frontera. Entre ellos destacaban figuras como Domingo Muñoz, Álvaro Colodro y Pero Ruiz de Tafur. Estos no eran grandes nobles ni generales, sino caballeros villanos, hombres libres que vivían de la guerra de guerrillas, del botín y de la protección de las tierras castellanas. Conocían el terreno como la palma de su mano y hablaban árabe, lo que les permitía moverse con relativa facilidad en territorio enemigo. Fueron ellos, y no un gran ejército, quienes encendieron la mecha que llevaría a la caída de la gran capital califal, la noche del 23 de diciembre de 1235, mientras Córdoba se preparaba para celebrar el final del Ramadán. Estos adalides pusieron en marcha un plan increíblemente audaz. Guiados por desertores musulmanes que conocían los puntos débiles de las defensas, se deslizaron sigilosamente hacia las murallas de la Axerquía, el arrabal oriental de la ciudad. Su objetivo era una de las puertas, un punto vulnerable que les daría acceso al corazón de Córdoba. La noche era oscura, y el sigilo era su mejor arma. El plan era sencillo pero arriesgado. Mientras algunos distraían a los pocos guardias, un grupo de valientes, entre los que se encontraban Álvaro Colodro y Benito de los Baños, escalaron la muralla usando escalas improvisadas. Su misión era neutralizar a los centinelas y abrir la puerta desde dentro. Imaginen la tensión, el sonido ahogado de la respiración, el miedo a ser descubiertos en cualquier momento. Cada sombra, cada ruido, podía significar el fracaso y la muerte. Pero la suerte, o quizás la desesperación, estaba de su lado. Consiguieron sorprender a los guardias, abrir los cerrojos y permitir que el resto de sus compañeros entraran en la ciudad. Habían conquistado un trozo de Córdoba, el barrio de la Axerquía, sin que el resto de la ciudad se diera cuenta. Una vez dentro, aseguraron las torres y las puertas que habían tomado, creando una cabeza de puente dentro de la mismísima Córdoba. La sorpresa fue total. Al amanecer, los habitantes de la Axerquía despertaron para encontrar a los soldados castellanos patrullando sus calles. El pánico se extendió, pero los adalides sabían que su posición era precaria. Eran apenas un puñado de hombres en una ciudad enorme y hostil. Inmediatamente enviaron mensajeros a toda velocidad para avisar al rey Fernando III. El mensaje era claro: hemos tomado parte de Córdoba, necesitamos ayuda y la necesitamos ya. La noticia llegó a Fernando III mientras se encontraba en Benavente, a cientos de kilómetros de distancia. La audacia de sus adalides lo sorprendió y lo llenó de determinación. Comprendió que aquella era una oportunidad que no podía dejar pasar.
Sin esperar a reunir a todo su ejército, el rey cabalgó a marchas forzadas hacia el sur, acompañado únicamente por su guardia personal y los nobles que pudo reunir con rapidez. Era una carrera contra el tiempo. Sabía que los adalides no podrían resistir mucho tiempo solos. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que fueran aniquilados por una contraofensiva musulmana. Mientras el rey galopaba hacia Córdoba, los valientes encerrados en la Axerquía vivían un asedio a la inversa. Estaban atrapados dentro de la ciudad que intentaban conquistar. Los cordobeses, recuperados de la sorpresa inicial, organizaron la defensa. Los combates eran constantes en las calles que separaban la Axerquía de la Medina, el núcleo principal de la ciudad. Día y noche, los adalides repelían ataques, reparaban brechas y racionaban sus escasos suministros, manteniendo la esperanza de que los refuerzos del rey llegarían a tiempo. Su resistencia fue heroica, un testimonio de coraje y perseverancia contra todo pronóstico. Finalmente, el 7 de febrero de 1236, las avanzadillas del ejército de Fernando III aparecieron en el horizonte. La llegada del rey y sus tropas cambió por completo el panorama. El asedio a la Axerquía se convirtió en el asedio a toda Córdoba. El rey estableció su campamento frente a las murallas y comenzó a organizar el cerco formal de la ciudad. Se cortaron las líneas de suministro y se iniciaron los trabajos para asaltar la Medina. La esperanza de los defensores cordobeses se centró entonces en Ibn Hud, el señor de Murcia, de quien esperaban un ejército de socorro. Ibn Hud reunió a sus tropas y marchó hacia Córdoba. Su llegada era la única posibilidad de salvación para la ciudad asediada. Los dos ejércitos, el cristiano de Fernando III y el musulmán de Ibn Hud, se encontraron en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en lugar de una gran batalla, lo que ocurrió fue una serie de escaramuzas y un tenso juego de ajedrez estratégico. Fernando III, demostrando una gran astucia militar, evitó una confrontación directa y se centró en hostigar y desgastar al ejército de Ibn Hud. Finalmente, ante la imposibilidad de romper el cerco, y quizás temiendo perder su propio ejército en una batalla campal, Ibn Hud tomó una decisión fatídica. Se retiró, abandonando Córdoba a su suerte. Para los habitantes de Córdoba, la retirada de Ibn Hud fue el golpe de gracia. La última esperanza de auxilio se había desvanecido. Atrapados, sin alimentos y sin líder, la moral se derrumbó. No les quedó más opción que negociar la rendición. El 29 de junio de 1236, día de San Pedro y San Pablo, las puertas de Córdoba se abrieron al rey Fernando III. Se acordaron unas capitulaciones que permitían a los habitantes musulmanes abandonar la ciudad con los bienes que pudieran llevar consigo. La entrada de Fernando III en Córdoba fue un momento de un simbolismo abrumador. El rey se dirigió directamente a la gran mezquita, el alma de la ciudad. Allí, en uno de los edificios más emblemáticos del Islam occidental, se celebró una misa. El obispo de Osma purificó el templo y lo consagró como la nueva Catedral de Santa María. Las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que Almanzor se había llevado como botín siglos atrás, fueron devueltas a su lugar de origen, transportadas a hombros de prisioneros musulmanes, revirtiendo la humillación pasada. La caída de Córdoba no fue solo una victoria militar, fue un punto de inflexión en la historia de España. Marcó el declive casi definitivo de Al-Ándalus y consolidó el avance imparable de los reinos cristianos. La ciudad, que había sido un faro de la civilización islámica, comenzó un largo y complejo proceso de transformación para convertirse en una de las capitales de la cristiandad castellana. Su legado, sin embargo, perdura en sus monumentos, en sus calles y en la memoria de una época de esplendor que nunca se olvidará. La historia de la toma de Córdoba es una epopeya de audacia, estrategia y fe, protagonizada por un rey santo y un puñado de valientes adalides que se atrevieron a soñar con lo imposible. Una noche de diciembre, cambiaron el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta increíble historia, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. ¡Hasta la próxima!